Yo le invito a que vaya a la Biblia, ahí en Romanos capítulo 10, y vamos a mirar desde el versículo 1. El tema que el Señor me permite hoy compartir con todos ustedes es acerca de la fe. La fe. Amén. Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y versículo 11 y último: porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén y amén. Pablo empieza aquí exponiendo en esta carta una gratitud y sobre todo un compromiso que tiene él con su mismo pueblo. Y es que orar, ¿cierto? Orar. ¿Cuántos de nosotros oramos? Pero ¿cuántos de nosotros oramos por la necesidad del otro, no por la necesidad de nosotros? Aquí Pablo está orando por la necesidad de todo un pueblo, de toda una nación, para que sea salva. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a orar es por lo más cercano de nosotros. Quizás lo más lejano de nosotros puede ser el vecino, pero no. Aquí Pablo está orando por la nación, por su nación. Pero algo que a mí me impacta es que empieza en el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El celo de Dios no debe ser razonal. El celo de Dios no debe ser denominacional. El celo de Dios debe ser escritural. Amén. Pablo se dirige a los romanos mostrándoles lo que el Espíritu Santo había puesto en su mente para escribirle a ellos. ¿En qué sentido? Versículo 3, y ahí es donde nos vamos a detener un buen tiempo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La palabra de Dios me enseña que Abraham le creyó a Dios, ¿cierto? Y fue tomado como hombre de fe y fue justificado, justicia. Pero hay algo que debemos entender ahí, y yo también lo comprendo y lo estoy comprendiendo, y es la palabra justicia. Y escrito está que Él nos guiará ¿a qué? A toda verdad. Y por medio del Espíritu Santo Él me permitió escribir esto. Lo digo porque me permitió, porque estoy vivo por su misericordia. ¿En qué sentido? Justicia.
La palabra justicia el Señor me lo mostraba de esta manera. Es lo que se debe hacer. Otro ítem. Es cómo se debe hacer. Y otro ítem. Es cómo debe ser. Son 3 ítems que ministraron mi vida mirando yo ahí, porque yo le decía, bueno, Señor, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cómo así, Dios? Ignorando tu justicia y procurando establecer nuestra justicia. Si nosotros miramos en base a estos 3 ítems que comparto, lo que el Señor me regala, no es doctrina lo que vamos a hacer, sino es un compartir para profundizar un poco hermenéuticamente en ese versículo. El Señor me decía, porque ignorando, versículo 3, sigan ahí, porque ignorando, lo voy a mirar con los 3 ítems, porque ignorando lo que se debe hacer, porque ignorando cómo se debe hacer, porque ignorando cómo debe ser, ya se están abriendo ahí a ese versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia, pero mirando en base a la justicia es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y cómo debe ser. Entonces, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia ¿qué? Justicia. Entonces, procurando establecer lo de ustedes, lo que debe ser, cómo debe ser y ¿qué? Y cómo se debe hacer. O sea, lo de nosotros. Se desvió el pueblo. Se desvió el pueblo. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Y Cristo ya lo sabemos que es ungido, ¿cierto? Entonces, porque el fin de la ley es el ungido. Y ungido no es que venga otra persona a ungirnos. Ungido es cuando usted pasa tiempo en la palabra. ¿Qué está haciendo? Se está ungiendo. Y hoy en día, con base al respecto al versículo 3, la gente lo que está haciendo es su propia justicia, aún en las mismas congregaciones. ¿Cómo así? Sí, lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y cómo debe ser. No, hermanito, es que esto debe ser así, porque es que así, porque así. Esto se debe hacer así, porque así, porque así. ¿Y cómo debe ser? Es así. Se está implantando la propia justicia del hombre enseñada como doctrina, y eso me lleva a una creencia, mas no me lleva a la fe. No me lleva a la fe, sino me lleva a una creencia. O sea, una creencia. ¿Qué? ¿Cómo se debe hacer? Pastor, ¿cómo se debe hacer? A una creencia. ¿Cómo se debe hacer? ¿Pero a qué? A la fe no, a la creencia. ¿Y cómo debe ser? O sea, enséñeme pastor, enséñeme maestro, enséñeme evangelista, enséñeme cualquier ministro tu justicia. Quiero seguirla. Y lo leíamos, porque ignorando la justicia de Dios, los hombres quieren establecer su propia justicia, Y justicia, nosotros dicen, va a ser justicia a Dios. Uy, ¿cómo así? O sea que porque uno tiene la mente racional en una justicia ¿qué? Terrenal. De que te van a mandar a juicio, No, la justicia de Dios, ¿sabe qué es? Es lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando te abofetean? ¿Qué habla la palabra de Dios, que es la fe de Dios ahí? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Sí ve? Lo que se debe hacer. ¿Y cómo se debe hacer? No que con mediocridad, sino con corazón íntegro, con corazón puro. ¿Y cómo debe ser? ¿Qué?
un hombre íntegro, como debe ser. ¿Por qué? Porque es que uno es muy ligero para hablar. ¿De qué? De lo que razona la mente, no de lo que habla la palabra. Y normalmente hay ministros que se están levantando es por la creencia que ha traído, porque es que yo nací en cuna cristiana. Y es que porque es que yo fui bautizado hace 25 años y a mí me enseñaron así y así y así. Entonces yo pregunto, entonces el versículo que habla de la multiforme gracia, ¿qué? Y el de la multiforme sabiduría, ¿qué? ¿Pablo lo escribió ahí porque se le ocurrió escribir eso? No, el Espíritu Santo a estos últimos tiempos se está cumpliendo la palabra donde dice que aquel que me ama, mi palabra guardará, y al guardar su palabra ya nadie le enseñará a nadie. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más anciano. ¿No dice la palabra eso? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas. ¿Por qué? Porque es que este sistema de mundo, que mundo no es tanto el que está ahorita tomando, sino mundo es aquel que va en contra de la voluntad de Dios. Y el mundo no es allá la prostituta. El mundo no es allá el que está ahorita fumando marihuana, cocaína o qué sé yo, o está violando. El mundo es el sistema de pensamientos que no se quieren sujetar a la voluntad de Dios. Y puede estar entre nosotros. Porque la gente pensó que reprender, que ir a un encuentro, que estar en liderazgo 1, 2, 3, 100, 200, 500, eso te va a hacer salvo. Y eso es mentira, porque la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Entonces están siguiendo es creencias, no la fe. Vuelvo a leer el versículo 5. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Entonces, dice la palabra ahí. Dice la palabra porque Moisés describe la justicia. ¿Cómo la describe? Que es por la ley. Moisés describió eso. Moisés describió eso. Entonces, al describir eso, la gente, vuelvo y lo comparto, la creencia, el creer, porque Moisés fue un hombre de fe, ¿cuántos lo creen? ¿No que él escuchó la voz de Dios? Y Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe, ¿por qué viene? Por el oír, y el oír la palabra, ¿cierto? Él al oír la palabra, ¿cuántas veces oyó la palabra Moisés? Muchas veces. Pongamos un resumen rapiditico. Cuando estuvo en el monte, allá 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, ¿qué? Escuchando la palabra. ¿Eso no le va a traer fe? Total. 40 días. Y al él descender, pues ya venía, ¿qué? Creyendo, porque él se empezó a mover con pasos de fe. Él no se empezó a mover con pasos de creencia, porque el que escucha la voz de Dios no entra en la creencia, sino entra en la fe, en la dimensión que todos tenemos que estar, porque sin fe va a ser imposible agradar a Dios. ¿No está escrito eso en Hebreos 11:6? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él desciende, y al descender, mírelo como él describe. Mire cómo él describe la justicia que es por la ley. La justicia que es por la ley. Un hombre de fe. ¿Estamos? Él describe que el que hiciera estas cosas vivirá por eso. Vivirá por eso. O sea, lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y cómo debe ser. ¿Sí vamos a entender? ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Entonces, Moisés describe eso, pero mire lo que dice el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, espere tantico,
El 5 decía la justicia que es por la ley. Aquí ya dice la justicia que es por la fe. O sea, lo que es por la fe, lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y cómo debe ser. Porque hay mucha gente que están en la ley, pero no están en la fe, que es la que te trae gracia. ¿Se acuerdan que Moisés le resplandeció el rostro? ¿Se acuerdan? En la Biblia dice que nadie podía ver el rostro de Moisés y que por eso cada vez que él se presentaba ante el pueblo tenía que taparse, tenía que cubrirse. ¿Qué recibió ahí él? La gracia. Belleza, gracia significa belleza, luz, atractividad. Él recibió eso. Eso es lo que nosotros recibimos a estos tiempos por medio de la fe. Y la gente pensaba que la fe empezó solamente después de allí en Mateo para acá. No, la fe está mucho tiempo atrás, porque esa viene por el oír la palabra de Dios. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al ungido. Miren. Eso es para traer abajo ¿a quién? Al ungido, porque Cristo es ungido. A traer el ungido. ¿Quién es el ungido? Pero hablemoslo aquí. ¿Quién es el ungido? Usted y yo, si permanecemos en la palabra. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, ¿quién es el ungido? Pues usted, hermano. Usted es el ungido. Si permaneces en la palabra, por eso vuelvo y lo digo. Miren acá. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en dónde. En tu mente. Corazón traducido es led, y led es mente, no es este órgano que bombea sangre, es aquí. Entonces dice: no digas en tu mente: ay, pero ¿cómo hago para que el Cristo, el ungido, venga? No. ¿Qué dice? ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo ¿a qué? ¿Al ungido? No. Y al contrario, ¿qué dice el versículo 7? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. O sea, esto es para hacer subir al ungido. ¿Esto es para hacer subir al ungido? No. Mire lo que dice el versículo 8. Más que dice: cerca de ti está ¿qué? ¿En dónde? Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es esto. Porque escrito está, y Pablo lo dejó escrito guiado por el Espíritu Santo, que aquel que predicare otro evangelio distinto al que os hemos predicado sea anatema. Y anatema, traducido a lo colombiano, es maldecido por Dios. Anatema es eso, algo que Dios aborrece, algo que Dios no quiere. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Volviéndolo a leer. Más que dice: cerca de ti está la palabra. Estoy en el versículo 8. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe, la cual predicamos. Entonces la gente espera es un ungido. Espera al ungido para que venga y le imponga las manos. Y voy a imponer las manos y cáigase. Y si no, pues, si no se cae, bueno, en el próximo evento que venga dentro de un año, pacte y yo sé que el Señor te va a tocar. O yo voy a salir por
por televisión tal día y ese día vamos a hacer un evento específico porque es solo para ese momento. Entonces tienes que estar preparado para ese momento. Entonces, si dejas pasar ese momento, pierdes la unción. ¿Eso qué es? Anatema. Anatema. Y vuelvo y lo traduzco. Maldito de Dios. No se está predicando la fe. Entonces, vuelvo y lo digo. No hacen lo que se debe hacer. O cómo se debe hacer. Y cómo debe ser. ¿Estamos? O sea, ¿qué están haciendo? Compartiendo su creencia. Pero escrito está en la palabra que muchos falsos profetas en los últimos tiempos se levantarán y engañarán a muchos. Por eso, tengan cuidado con las mega iglesias. Tengan cuidado con las mega iglesias. No se dejen arrastrar por el zambullín del momento. Más bien, manténgase firme en la fe. ¿Por qué? Porque el que esté firme, mire que no caiga. ¿No dice eso la palabra? Manténgase firme en la fe y persevere hasta el fin. Pero aquí empieza lo bueno. Aquí empieza lo bueno. Mire este churrasco que encontré yo hoy aquí, en el versículo 9. Esto es un churrasco que para muchos esta noche no los va a dejar dormir. Les va a quedar muy pesado. Especialmente a los que me ven en la red. Les va a quedar muy pesado. Pero no importa. Yo prefiero que la palabra te mate para que después te resucite. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, sencillamente estoy dándoles miel. ¿Y qué pasa con la miel? Te endulza. Y la palabra lo que tiene que hacer es que darte duro ahí a tu corazón, a tu mente, porque en tu mente está ¿qué? La creencia que hemos traído por tanto tiempo. Versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres ¿en dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Mire, este versículo ha sido muy mal manoseado. Mal manoseado porque Dios no dice ahí, pronuncien la figura llamada Jesús para que sean salvos. Ahí no dice esto. Ahí no dice eso. Ahí no dicen, porque si lo hiciéramos como la gente nos han enseñado su creencia, que pasen aquí al frente los que no han recibido a Cristo en su corazón. ¿Cuántos llegaron hoy por primera vez? Amén. Pasen al frente, vamos a hacer una oración con ustedes y repitan conmigo: Señor Jesús. Ahí están pronunciando la figura. Voy a ponerlo más, llamémoslo así, más entendible para que todos entremos ahí. Es como por decir algo, Jesús no se llamase Jesús, sino se llamase Diego. Entonces, nombre a Diego para que sea salvo. Entonces, Señor Diego, te acepto. No, Dios no estaba diciendo ahí, pronuncien la figura del hombre llamado Jesús. Ahí estaba diciendo proclamen la palabra de Dios. Porque Jesús es la palabra. Entonces, por eso es que yo comparto, abro comillas aquí con el permiso de ustedes, cuando yo hice la oración, dizque de fe. O sea, la justicia del hombre, creencia. Repita conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Y por mi mente ni un versículo de la palabra. Por mi mente solamente pensaba
rápidamente salir de ahí. Uy, qué vergüenza, que estarán pensando que estoy, no sé qué hacer. Ahí al frente, ahí al frente, ahí. Y entonces, ¿qué dice ahí? Vuelvo a leerlo. Que si confesares que con tu boca la palabra y la creyeres, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Sí ve? Confiese la palabra y créala con tu mente. Ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? ¿Serás qué? Serás salvo. Más antes no. Más antes no. Entonces, claro, ¿por qué se está trayendo a un pueblo cada día más y más? Claro, porque les gusta que le hablen lo bonito. Eso mueve los sentidos, especialmente cuando el predicador del momento, el evangelista del momento, está diciendo: Señor, tú me muestras aquí que hay una mujer. ¡Oh, sí! Tremendo, tremendo. Y claro, esa mujer pues le va a doler, porque los dones se van a mover. Los dones se mueven. Pero la fe, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fe? A kilómetros luz. Y dígame, si el Señor dijo, es imposible agradar a Dios si no tienes dones. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Si tú no tienes dones, es imposible agradar a Dios. ¿Dónde está eso? La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Señor, yo acabé de levantar un muerto. Sí, que decía o que dice la palabra que muchos vendrán en mi nombre diciendo: Señor, en tu nombre prediqué, Señor, en tu nombre levanté muertos, en tu nombre hice milagros. Y el que va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Yuhu. Porque no son los dones que tienen que mover a la iglesia, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve con su herramienta preciosa. ¿Cuál es? La palabra. Él no se va a mover por emociones o por lo que tú hayas recibido de Dios, como de pronto un don que hayas recibido, porque los dones son irrevocables. Entonces la gente empieza a creer en hombres que simplemente se mueven en los dones. Y cuando se mueven en los dones, claro que no se va a aterrar que un paralítico se levante. ¿Sabe quién se aterra? El que no tiene ni un versículo en la palabra. Ese se aterra. Ese se aterra porque no conoce de dónde es. Es un extranjero en el reino de Dios. Pero si yo, Carlos Alberto Hernández, conozco qué es lo que se mueve en mi casa, para mí no va a ser extraño cuando vea al que está cojo andando así, viéndolo así. Yo le digo: gloria a Dios, por fin le creíste a Dios, ¿no? Uy, hermano, yo creí que se iba a aterrar. Yo no me tengo que asombrar porque se levante un muerto, si escrito está en la palabra que Él le dijo a uno de sus profetas: predica, profetiza sobre este valle de huesos secos. Él lo puede hacer. No me tiene que aterrar. Pero hay muchos que se aterran y dicen: allá sí hay unción. ¿Por qué? Hoy se levantaron 3 de la silla de ruedas. Y usted hubiera visto cómo era que hacían. Y hacían así: gloria a Dios, gloria a Dios. Y no sigo más, porque si no después dicen: está criticando de mi sede, está criticando de mi congregación. ¿Sabe qué? Yo prefiero criticar eso, que es doctrina, porque la fe, algo que aprendí en esta semana, la fe no necesita que yo la defienda. Ella me defiende a mí. Pero óigase bien, la creencia sí hay que defenderla, y muchos la defienden. ¿Sí me van a entender? ¿Estamos? Por eso cuando yo, no, es que en mi iglesia, tú estás defendiendo es tu creencia.
Porque la palabra por sí sola se defiende, pero no solo se defiende, me defiende, me saca del lazo del cazador. ¿Estamos? Nosotros a veces defendemos mucho ¿qué? La creencia. No, es que donde nosotros meditamos, y gloria a Dios por la meditación, hermana, y es que muestra, hermana, no defienda más tu creencia, no la defiendas, métete en la fe y cierra tu pico. ¿Sabe por qué? Porque por los frutos los van a conocer. No es porque usted hable mucho y hable bonito, es porque usted viva lo que predica. A eso nos mandó el Señor. No te defiendas. Ahora, versículo 10. Porque con el corazón, ¿qué pasa? Se cree ¿para qué? Para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Dice ahí, mire, vuelvo y lo leo. Porque con el corazón, con la mente, se cree. Se cree. Cuando usted ve algo, y que se hizo y que se movió, cuidado, porque si no hay palabra dentro de ti, el enemigo aprovecha eso y te lo pone como creencia. Cuidado, porque escrito está que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que están firmes en la fe, los que perseveran hasta el fin, los que no se dejan meter gato por liebre. Que así venga el ungido de los ungidos, que venga, y que hay que servirle, bueno, gloria a Dios, pero que no sea para yo impresionarme si Él hace un milagro, porque el que los hace no es Él. ¿Quién los hace? Es el Señor. Y Él es el consumador ¿de qué? De la fe. Entonces, la verdad es la palabra. Y la palabra me lleva a tener esa fe. Más la realidad te sumerge en la tradición. Y la tradición te pone a creer. Ahí estamos. La verdad, ¿qué es? La palabra. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo en Juan, no recuerdo ahorita, no me recuerdo, pero está en Juan. Dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso, Juan 14:6. Gracias, mi hermano. Juan 14:6 para los que están tomando nota. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, es tan precioso porque Él estaba diciendo que si Él es la verdad, ¿por qué los hombres a estos tiempos todavía siguen pronunciando la figura del hombre y no la verdad, pastor? O sea, pronuncian la figura de Jesús. Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, pero profundice un poquito más. Ya no diga Jesús, diga la palabra. Pero no es, ay, te acepto palabra como mi Señor. No, sino diga el versículo en el cual te está sumergiendo el Señor. Diga esa palabra, desate esa palabra y esos huesos secos, ¿qué pasa? Vivirá. ¿No dice eso la palabra? Porque ¿cómo llega uno al Rey de Reyes y Señor de Señores? Seco, agobiado. Y hay muchos ministros que, no, venga, le tocamos las emociones, vamos a hacerlo llorar un rato para que ustedes vean que la unción está aquí. No, olvídese.
Simplemente ustedes cierren sus ojos y empiecen: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olviden ninguno de sus beneficios. ¿Ay, qué estoy haciendo? Pronunciando a Jesús, pero no el hombre, la figura de hombre, sino la palabra, que es poderosa y viva y más cortante que espada de doble filo, que hace, que penetra hasta lo más profundo y parte. ¿Qué parte? ¿El alma de qué? Del espíritu. Pero cuando usted simplemente: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Qué pasó ahí? Tus emociones siguieron ahí metidas, tus emociones siguieron ahí, pero tu alma está todavía cautiva. ¿Por qué? Porque tú sales y no demoras en salir cuando otro pensamiento te llegó. ¿Y qué pasa? Te pone y te esclaviza a hacer lo que no querías hacer. ¿Qué mentalidad se está predicando estos tiempos? Diga Jesús y ya se salvó. Diga Jesús, ay Jesús, ya se salvó. Hermanos, hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo. Qué emoción tan mentirosa. ¿Quién dijo que hay fiesta en el cielo así? Si la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo cuando ¿qué? Cuando hay un cambio de pensamiento, ¿o no? O sea, un verdadero arrepentimiento. Cuando un hombre y una mujer se arrepienten, hay fiesta en el cielo. Pero arrepentimiento, ¿qué es? Metanoia. Cambio de pensamiento. Entonces, ahí sí hay fiesta en el cielo, cuando usted ya no está pensando en salir. Hijo de macha, ¿cómo estará el almuerzo? ¿Será que me quemaron las ollas? ¿Será que sí le apagaron al chocolate? Ay, ¿será que el Señor sí me dejó la leche? ¿Será que sí me va a llegar la prima? Ay, ese vecino esta vez, ¿será que sí va a poner más música o qué? ¿O me va a dejar dormir? No hay cambio de pensamiento. Ahí usted está, es que todavía en su creencia. Y si usted se sigue congregando, sígalo haciendo, porque la palabra dice que no nos dejemos de congregarnos, ¿cierto? Pero el estar congregados no te va a salvar. No quiere decir que entonces no nos vamos a congregar. Sí, nos tenemos que congregar, pero congregar en la fe. ¿Estamos? En la fe. Porque iglesia es usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Y Él necesita la herramienta más poderosa, que es la palabra. ¿Para qué? Para que aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué va a pasar? Pero si usted no tiene la palabra, llegó ahorita diciembre y de pronto, si saben, están botando tiros al aire, ¿qué hacemos? No, mija, metámonos debajo. Y no hay palabra. Si sabe que salió en las noticias que están robando las casas de las personas que se van de paseo. Ay, no, Dios mío, entonces no nos vayamos, quedémonos aquí. ¿En dónde está tu fe? Mire, quiero compartirles esto rápidamente, que me llega en este momento. ¿Se acuerdan de Pedro? El apóstol Pedro. Estaba en el barco todos, allá, como el pastor. Pero decía, qué bueno. Pero póngale cuidado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús no estaba en la barca. ¿Estamos? Jesús no estaba en la barca. Jesús no estaba en la barca. Jesús no estaba en la barca, que se te quede grabado eso. Y Él viene, llamémoslo así, muy campante y alegre, caminando sobre las aguas. Y ven sus discípulos, ¿y qué hacen? En vez de emocionarse, se aterraron. ¡Un fantasma! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¿Qué es esto? Un fantasma. Para muchos se les aterra meditar un versículo. Por eso no lo meditan. Y por eso están hundidos. Y Jesús caminando. Ven. 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 Porque yo necesito
decirte lo que debes hacer, cómo debes hacerlo, porque así debe ser. Porque la justicia que es por la fe, esa es la que tú quieres, la que Jesús quiere que tengamos. No lo que los hombres nos han enseñado. Porque lo que los hombres nos enseñan, nos muestran a un Cristo todavía de carne y hueso. Pero Cristo dijo, Dios es espiritual. Dios es espíritu, perdón. Y Él está buscando ¿qué? Adoradores. ¿En dónde? Entonces, ¿por qué todavía se mueve la iglesia en lo carnal? Jesús, ay, tú eres bonito, precioso, ay, de ojos azules, mi rey. Si la palabra me enseña que cuando Él se manifieste, ya no lo veremos como nuestra mente nos la ha metido ahí, sino le veremos tal y como Él es. Entonces, si usted no se sumerge en la palabra, usted se va a asombrar. ¡Ah! ¡Ese es Jesús! No puede ser, ese no es Jesús. ¿Cómo así? Nunca le conociste. Y entonces, ¿qué Él dice? Yo tampoco los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco, porque estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo y no me diste de comer. Tuve sed. Y ahí sigue diciendo, Dios mío, ¿por qué no te bajas de esa barca que por tanto tiempo estás andando y caminas en la fe? Caminas en la fe. Camines en la fe. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, iglesia. Yo me incluyo. ¿Sabe por qué? Porque es que caminar sobre las aguas es difícil. Caminar sobre ese rencor que todavía lo corre a usted ahí. Uy, ojalá, ¿cómo así ese violador? Uy. Camine por encima de eso y diga, Cristo ya te perdonó, Señor, ten misericordia. Porque Pablo oraba por la salvación de su ciudad, de su nación. ¿Y tú qué estás haciendo? Justicia. Uy, ojalá venga esa justicia. O sea, lo que usted quiere que se debe hacer y cómo se debe hacer, y así tiene que ser, porque es que eso es insólito. ¿Cómo así? Ay, se nos olvida, me incluyo, que con la misma vara que medimos, seremos medidos. ¿Sí ve la fe? Que la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es solo fe. No habla de nada más. Fe. Y cuando estés establecido en la fe, ¿sabe qué el Señor me mostraba? Mire esto. Mire esto. La fe es el combustible. Yo lo compartí así. El Señor me permitió. La fe es el combustible que le va a dar vida a nuestra vida. Es el combustible. Pero ese combustible, ¿qué necesita? Un motor. Un motor. ¿Cierto? Un motor. Para que tu vehículo, o sea, usted ande, necesita un motor. ¿Y qué más explicado que 1 Corintios 13? Ese es el motor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero ¿yo cómo voy a soportar eso? Pues con el combustible. Listos, tienes el motor, muy bien. Échale combustible para que ese motor funcione y se mantenga. Y empieza a explotar y a caminar, ¿cierto? Porque cuando prende el motor, se puede uno dirigir, ¿cierto? A un lado, a otro. Vea, el Señor me permitía
imaginarme por un momento así. ¿Qué pasa? Me decía a mi corazón, a mi mente, me decía, ¿qué pasa si tú vas para Medellín? ¡Ay, qué rico! Pero le echas 200 de gasolina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos, si usted, por decir algo, va para el reino pero no le echa combustible? Te vas a quedar. No seamos, por eso existe la parábola de ¿qué? De las vírgenes insensatas. Es que eso es muy bonito. Entonces yo me imaginaba 200 de gasolina que voy para Medellín. Y cojo la moto y no alcanzo a llegar ni a la tribuna. Y eso haciendo un día calmado, nada de viento. Porque hemos dicho la prende. 200, ¿qué es? ¿Sabe que el Señor me mostraba hoy, que me ministró mucho? Este texto de Marcos, donde habla de los 4 terrenos. Todos escuchan la palabra. Todos. Eso lo he compartido y lo hemos compartido en este lugar. Todos escuchan la palabra. Pero solo uno da fruto. Solo uno. Las estadísticas del reino yo me he tomado el atrevimiento. Por eso dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos son llamados, 4 terrenos, pocos los escogidos, 1 terreno. Y yo le he venido diciendo al Señor, yo quiero ser de los que creen en ti, pero para poder creer en ti, ahí más adelante lo dice que lo quiero mirar. Mire lo que dice. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero no es creer ahí sin fe. No. Es que usted está sumergido en la palabra. ¿Y qué? ¿La crees en dónde? En tu mente, porque con la boca se confiesa, pero con esta se cree. Es con esta, no con estos. Es con esta, no con estos. Por eso le dijo Jesús a este Felipe, o el que solo creyó. A Tomás le dijo, ¿se acuerda que le dijeron? Vimos al Señor. Y dijo, ay, pero lo vieron bien muerto, porque, bueno, está bien si lo vieron hasta que yo no meta su mano y toque y esa vaina, yo no voy a creer. ¿Y cuál fue la lección que le dio Jesús? Hey, venga, meta aquí la mano. Pero no para que sacara una moneda, sino toque aquí. Y venga, aquí. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien, has creído. ¿Pero por qué? Dichosos los que sin ver creen. No es nada afuera, es acá. Y aquí lo que tiene que permanecer es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que ver? ¿Qué es lo que tienes que ver? La palabra. ¿Qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo que tienes que ver, mis hermanos? ¿Qué es lo que tienen que ver? La palabra. Entonces no se queden mirando milagros para creer. No se queden mirando, ay, qué unción tan tremenda nos hizo chillar a todos. Yo miré que el viejito, ¿cómo era que jugaba golosa y no tenía un pie? Yo lo miré con estos ojos que, Dios mío, eso es tremendo. Y usted mirando cosas externas. Y lo más tremendo, iglesia, que llegamos en la recta final. Yo siempre lo he dicho así. Ya entramos en la recta final. La iglesia de Jesucristo entró en la recta final. O se para en la fe o simplemente no es del reino. No es del reino. ¿Por qué? Porque el enemigo se le va a dar poder en estos últimos tiempos.
óigase bien, de levantar si es posible un muerto de 3 años. De 3 años, una momia ahí. Y después, aliméntenlo. Está muy flaco, está muy raquítico, aliméntenlo. Y entonces hay sí muchos, ¡ay, este es! ¿Sí? Acuérdese que habla del anticristo la palabra, ¿no? Y anticristo es ¿qué? Anti-ungido. Anti-ungido. Cristo ungido. Y se le va a dar poder, ¿qué? Para que hable bestialidades de Dios, que diga, yo soy Dios. Soy Dios, claro. Con una voz, no el que sale ahorita por ahí, no. Bueno, aunque sí, ese también puede ser el Dios de otros. Sí, el Dios rojo. El Dios que anda en pijama, porque eso es una pijama con la que él anda. Entonces, por eso es que sale de noche y viene por las noches bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, volviendo al tema, iglesia, Jesucristo nos está mandando que caminemos. Mire, ¿sabe qué? Para rematar en esta noche, iglesia, yo le quiero invitar a un versículo que ha marcado mi vida demasiado. Y está en Primera de Pedro. Vamos a ir al capítulo 2. Ese es un versículo que marcó mi vida y la ha marcado. Y con este versículo, mire que yo no he tenido que hacer milagros para que la gente crea, ¿no? ¿Sabe qué es lo que yo le digo a la gente? ¿Sabe qué? Si usted está pasando por lo que está pasando, no se preocupe. Alabe a Dios. Alábelo. ¿Sabe por qué? Porque algo que tenemos que nosotros tener en claro es que lo que dice este versículo en el 21, mire lo que dice, 2:21. Es un versículo tan hermoso que dice, porque para esto fuisteis ¿qué? Llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que ¿qué? Jesús era un hombre de fe. Hablemos de esto, mira. Jesús era un hombre de fe, hablemoslo de la figura, no de lo que él era como en tal, porque él era 100% Dios. ¿Cuántos creen a eso? ¿Cierto? Pero también era ¿qué? 100% hombre. Entonces, como 100% hombre, ¿qué tenía? La palabra. Él muchas veces lo dijo, yo no he venido a hablar por mis propias palabras. ¿No dijo eso? Sino lo que he oído del Padre. ¿Qué dijo él? He oído, eso hablo. Esto es clave, iglesia. Lo que he oído, porque el oír, y el oír, ¿qué me trae? Eso confieso. Mucha gente pensó que era otra cosa. Él era diciendo lo que yo he oído. 100% hombre, 100% hombre. Óigase bien, Pedro, yo 100% hombre. Este momento está hablando del 100% hombre, no el 100% Dios. Está hablando del 100% hombre. Lo que yo he oído, eso hablo. ¿Y sabe qué está haciendo hoy en día las comunidades? Lo que yo he visto, eso hablo. A mí me duele, iglesia. No, puede ser chistoso, pero gloria a Dios. Pero es cierto, la gente está así, iglesia. Lo que ven, eso hablan. Lo que ven, eso hablan. No lo que oyen, o sea, no la palabra, no la palabra. ¿Estamos? ¿Y qué decía ahí? Sigan las pisadas. Pedro, estoy culminando. Sigan las huellas. Mire, voy a hacer de cuenta que estos son huellas. Si me dicen sigan las huellas, ¿cómo hay que seguirlas?
Así, así, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que por donde pisó Jesús, usted también tiene que pisar. Que donde Él estuvo, usted también tiene que estar. Amén. Entonces lo más lindo es que Él me dice lo que Él oyó, pues yo también tengo que oír, no ver. Y lo que Él habló, pues yo también tengo que hablar. Lo que escuché de mi Padre. ¿Ah? ¿Estamos, iglesia? Si ves la fe. Y eso que yo no he profundizado a la fe como tal, ¿sabe por qué? Porque mi mente se me va a explotar. No alcanzo. El Señor me lo ha dicho. Yo quisiera hablarle a usted como espiritual, pero me toca seguirle hablando ahí carnal. ¿Por qué? Porque si no, no resistiría, no soportaría. Porque el que va a ser espiritual tiene que mantenerse ahí en la raya, en la recta. ¿Qué? Solo pensando en lo que se debe hacer por medio de la palabra. ¿Cómo se debe hacer? Por medio de la palabra. ¿Y qué se debe ser? Pero en la palabra. Y yo a veces soy honesto. A veces el Señor permite que Carlos se siente a mediodía a contemplar la cajita, no del diablo, sino el llamado Samsung o LG, qué sé yo, televisor, a mirar las noticias y ver que sale una noticia que nada bueno trae y empieza uno, no lo cogieron. Esa justicia de esta tierra así. No. Y el Señor ahí me dice, te estoy probando. Te senté ahí para que al menos oraras por el camarógrafo, porque ese tiene rabia. Sí, claro, camarógrafo allá. ¿Qué estará pensando ese camarógrafo? Uy, enfoquemos allí que allá hay sangre. Uy, sí, para que ojalá lo condenen rápido. Uy, ahí salió. Porque no es por vista, es por la palabra que hay en ti, que tú tienes que desatar una palabra para al menos ese camarógrafo. Empezábamos leyendo, diciendo que Pedro, allá donde dice que el apóstol Pablo dice, estoy orando por vuestra salvación. Estoy orando, no dejo de orar. Amén. Amén. ¿Estamos? Y terminando, hay algo que quiero compartirles. Y está en segunda de Timoteo, capítulo 2. Ese es un versículo tan hermoso también. Versículo 18. Dice que se han descaminado de la verdad y diciendo que la resurrección ya pasó y trastornan la fe de algunos. Y aquí yo miraba algo, ya para concluir, y dice que cuando no se habla con la verdad, o sea, la fe, cuando no se habla con la verdad, o sea, la palabra, la fe se debilita. La fe se debilita. Cuando no se habla con la verdad, cuando no se habla con la palabra. Entonces la gente habla es de la realidad. La gente habla de la realidad. Pero aquí se ha expuesto y lo hemos entendido y comprendido por el Espíritu precioso que mora en nosotros, que una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. Y la verdad no cambia. La realidad sí cambia. Porque la realidad de ahorita, en estos momentos, un hombre que esté en las drogas puede cambiar. Esa es la realidad que él está viviendo ahorita. Uy, no, pues yo quiero salir de aquí, pero no sé cómo. Esa realidad le puede cambiar. ¿Sí? Le puede cambiar. Pero la realidad, si se queda en la realidad, va a ser así. Ambivalente.
para arriba y para abajo, para arriba, mientras que la verdad siempre es una, no cambia, no cambia. Y entonces la gente le cree más a la realidad. Y claro, si están en la realidad, ya lo mirábamos allá, su fe no va a cambiar. Su fe no, sino su creencia no va a cambiar. Claro, porque no tienen fe. Pero si están en la verdad, aunque esté pasando necesidades, él se mantiene en la verdad. ¿Cuál es la verdad que lo puede sostener en esa necesidad? Por decir algo, que no hay comida. ¿Cuál es la verdad? Palabra de Dios dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso no se puede cambiar. Pero la gente se queda en la realidad. Ay, Señor, tú eres santo, santo. Mira mi necesidad, Padre. Ay, Dios mío, ¿cómo hago? Se metieron fue en la realidad. Entonces, claro, mucha gente hasta lloran y eso se da látigo. Y dice Dios que así no, por más que usted llore, así no le vas a agradar. ¿Estás pasando necesidad? Proclame la palabra, proclámela. Eso es lo que está esperando el Señor en muchos que están pasando necesidad ahorita. Llegó diciembre y no tengo un regalo para mis hijos. Y el Señor esté pensando todavía en la tradición. Y lo quiero sacar de ahí, porque escrito está que conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces yo quiero hacerlo libre de esa tradición. ¿Por qué? Porque es que si él proclama la palabra, esa realidad va a cambiar porque se va a meter en la verdad. En la verdad. Y al mantenerse en la verdad, no va a ser engañado, como lo decía aquí Timoteo, que dice que se han descaminado de la verdad. Se han descaminado. ¿Qué es descaminado? Mirábamos el versículo anterior, seguir las huellas de Cristo. Ay, aleluya, por acá pasó. Uy, por acá me duele mucho. Uy, Señor, pero bueno, hagámosle porque él dijo que pasara por ahí. Uy, aquí me están insultando, Señor, pero que tranquilo, yo pasé por ahí. Y pise por donde él estuvo. Pero los que se desencaminan de la verdad, se desencaminan. Ay, no. Ay, pero por acá dice que pare de sufrir. Ay, sí, mire, tan chévere. Ay, esto es, ay, profecía. Ay, qué rico. Me llegó el carro, hermanos, aleluya, para gloria y alabanza del Señor. Ya compré 2 casas y no tenía sino una choza. Pero aleluya, gloria a Dios. Eso, ¿cuántos creen, iglesia? ¿Cuántos creen? Amén, aleluya. Y entonces, claro, todo un pueblo ahí siguiendo. La casa, el carro, la casa, el carro, la casa, el carro, la casa, el carro. ¿Sí? La casa, y siguen ahí. Y el Señor no nos mandó por eso. El versículo clave de esta comunidad, que es acerca de la visión, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cierto? Es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Otro versículo más adelante. Y lo demás, ¿qué va a llegar? Eso llega por añadidura. Pero no se preocupe por lo que venga. Preocúpese por mantenerse en la fe. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, iglesia, y démosle gracias a Dios. Yo les pido perdón si alguna palabra ociosa ha salido de mi boca, que sea mi Padre Dios cada día cambiando mi lenguaje, mi jerga, todo aquello que sencillamente a veces es violencia, qué sé yo. Amén.